El gobierno ucraniano acaba de retirarle las credenciales de prensa a periodistas de la CNN y de la británica Sky News, que se encontraban cubriendo el conflicto. La decisión fue tomada luego de que entraran a Kherson sin haber sido autorizados por las autoridades militares de Kiev. La medida constituye tan solo un nuevo caso de los tantos que se han registrado, que desbaratan el relato construido por Biden y sus aliados de que en el Estado de Europa Occidente se encuentra apoyando a un Estado democrático que respeta los principios de la libertad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Este arrebato del gobierno de Zelensky contra la libertad de expresión se ha cobrado sus víctimas, en nada más ni nada menos que en dos periodistas de la CNN y de Sky News, dos baluartes de la propaganda occidental, y que se han plegado durante todo el conflicto a repetir el discurso de Washington y Kiev. Pero como bien lo demuestra la historia, los regímenes autoritarios como los que gobiernan dichas capitales no les interesa mantener aliados, sino tan solo vasallos que obedezcan sin chistar. Esta vez le tocó a estos medios occidentales sufrir las arbitrariedades de los que mandan. Las autoridades ucranianas informaron escuetamente que procedieron a revocarles la acreditación a algunos periodistas por ignorar las prohibiciones y advertencias existentes en Kherson. La medida fue confirmada por el propio órgano del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de un mensaje en su cuenta de Facebook. Estos justificaron la decisión afirmando que los reporteros actuaron en la ciudad sin el consentimiento de los comandantes relevantes y los servicios de asuntos públicos de las unidades militares. La institución castrense señaló que los periodistas se pusieron a trabajar en el lugar antes que se completaran las medidas de estabilización. Al parecer, los ucranianos no querían que el mundo viera la ciudad que habían abandonado los rusos, antes de que ellos tuvieran el absoluto control de la zona, aunque no precisaron qué implicaba concretamente estas medidas estabilizadoras. Puede que éstas se refieran a actividades de desminado o quizá alterar la escena, imposible de saberlo. Sea como sea, para los campeones de la democracia en el este de Europa, esto constituye una violación grave de las reglas establecidas en la orden del comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, por lo que la máxima autoridad militar de este país comunicó que los permisos de trabajo de los representantes de los medios que violaron las reglas de trabajo en las áreas de combate han sido cancelados y sus credenciales de prensa se reconocen como inválidas, apuntó el organismo. 8 años en manos de los yanquis le bastaron para aprender a tratar a la prensa que sea parte de sus dictados. La acusación contra los periodistas de infringir lo establecido por la comandancia en jefe del ejército ucraniano refiere a la ordenanza que configuró el marco normativo con el que se regiría la prensa en su cobertura del conflicto bélico, publicado en marzo de este año. El documento instruía a sus fuerzas a establecer los lugares en los que los periodistas podrían desarrollar su trabajo, las rutas autorizadas para moverse, así como la delimitación de todo sobre lo que podrían escribir, fotografiar o filmar. Además, establecía un estricto mecanismo de acreditación controlado por el aparato de seguridad ucraniano. La normativa también exigía a los periodistas trasladarse con la compañía del encargado de prensa del destacamento militar. A su vez, le otorgaba el poder a los oficiales para revisar materiales fotográficos y de video, para buscar información que constituya secreto de Estado, información oficial o confidencial, así como información cuya divulgación afectase al ejército. También se le entregaba la prerrogativa de remover de inmediato a los periodistas que no cumplieran con lo estipulado, tomando las medidas correspondientes para llevarlos ante la justicia. Además, los instaba a estar alerta sobre cualquier información distorsionada o negativo para ser reportada de inmediato a sus superiores. Si se revisa la extensa lista de cosas que la prensa no podía informar sin antes consultar a los mandos militares, resulta claro que su cobertura no se desarrollaría en condiciones de total libertad, como lo exige la profesión. Por ejemplo, la prohibición de reportar aquello que podría servir a la propaganda rusa o a la justificación del conflicto quedaba totalmente excluido. De acuerdo a la información recabada por los propios medios ucranianos y a periodistas de otros países, se trataría de los periodistas Nick Robertson, corresponsal de la CNN,
y de Alex Rossi, de la importante cadena británica Sky News. Sin embargo, el silencio es la norma en Occidente. Y ni estos trabajadores ni los respectivos medios se han pronunciado aún. Pero estos no han sido los únicos afectados por la medida. Las mismas fuentes añaden que también han sido revocadas las acreditaciones para los equipos de grabación de Southline, la compañía nacional de radiodifusión pública de Ucrania. La misma suerte corrió por Homsky, otro medio con sede en Kiev. Los periodistas de los mencionados medios occidentales se encontraban trabajando en la zona y sus reportajes sobre Gerson eran emitidos a todo el mundo por estas cadenas. El periodista ucraniano Víctor Kovalenko, alineado a las autoridades de Kiev y que sirvió como oficial de prensa y comunicación en un batallón ucraniano en el 2014, entregó más información. Según él, confirmó los medios afectados y además le sumó un periódico italiano, así como otro medio ucraniano llamada Rada. Los periodistas se comportaron de manera irresponsable al ingresar en la zona, anticipándose a la autorización del ejército ucraniano. Si bien no dio detalles sobre la identidad de los periodistas, junto a sus mensajes adjuntó una captura de pantalla del mencionado Nick Robertson de la CNN, por lo que casi con total seguridad, uno de los afectados por la censura ucraniana fue este periodista estadounidense. Kovalenko también publicó en la red social un mensaje de la editora del medio oficialista Ukrainska Pravda, Sevgil Musaeva, quien aseguró que de acuerdo a la información que ella manejaba, la decisión fue tomada por la plana mayor militar luego de una reunión con la oficina del presidente, aunque negó que haya sido una decisión de Zelensky. Musaeva ratificó la información de que a los jerarcas ucranianos les molestó en sobremanera que los periodistas llegaran a la zona antes que ellos. A su vez también dio cuenta que uno de los fotógrafos también había sufrido la revocación de su acreditación por el ejército de su país. La censura del gobierno de Zelensky también fue confirmada por el comisionado parlamentario por los derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinites, quien, como no podía ser de otra manera, comenzó justificando que en tiempos de guerra es necesario el control de acceso a los medios, aduciendo que esto es un estándar internacional. No le falta razón. Este es un canon establecido por los belicosos estados occidentales, los cuales se dieron cuenta que una ciudadanía informada no le servía a sus intereses, y menos en tiempos de guerra, por lo que desde hace 30 años se aseguran de no dejar resquicio para que la prensa independiente pueda reportar sobre los crímenes de sus soldados. Pero ni siquiera para este integrante del gobierno de Kiev, la censura aplicada a los medios amigos tiene sentido. En su posteo en Telegram, Lubinets hace referencia a las imágenes que la CNN transmitió al mundo sobre residentes de Gerson con las banderas ucranianas al hombro cantando el himno nacional, destacando el rol de estos medios en el conflicto. Nuevamente cabe preguntarse si los medios internacionales, alineados totalmente con Kiev, y que, como bien dice este funcionario del Estado, no se han apartado de esta, sino que continúan reportando según le conviene a Zelensky, ¿por qué su gobierno los castiga censurándolos? Pareciera como si lo que las autoridades ucranianas les informaran a la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo no se ajustara a la realidad en terreno y tuvieran la necesidad de controlar por completo la narrativa mediática, incluso la de la prensa amiga. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.